Para algunas personas, no hay nada más terrorífico que los arácnidos. ¿Cómo culparlos? Estas pequeñas criaturas que habitan en los rincones de los hogares, los campos y las selvas poseen un aspecto aterrador y una actitud amenazante, como si con sus diminutos ojos estuviesen planificando una forma de atraparnos en sus redes. Por supuesto, hay muchos tipos de arañas y cada una de ellas puede resultar un peligro mortal o un simple huésped no deseado. Sin embargo, ¿cómo reaccionarías si te tuvieses que enfrentar a una araña del tamaño de un mono erguido? De pronto el miedo adquiere una nueva dimensión. ¿No lo crees? Pues justamente por esta razón hoy vamos a visitar el rincón más salvaje del Congo para conocer a Joba Fofi, una criatura que transformará tus peores pesadillas en un juego de niños. Desde la prehistoria, los animales han evolucionado en una carrera incansable hasta nuestros días. La aparición del hombre y su dominio sobre el resto de las especies ha obligado a las bestias salvajes a recluirse en ambientes cada vez más pequeños, ocasionando que sus instintos salvajes se adormezcan y sus tamaños se reduzcan. Esto explica por qué tantas especies han sufrido cambios tan drásticos a lo largo del tiempo y por qué otras sencillamente han llegado a su extinción. Sin embargo, África es uno de los continentes donde los diferentes especímenes han logrado mantener cierto dominio sobre sus hábitats. Gracias a ello, muchas de las criaturas que habitan en sus amplias regiones, llanuras y selvas se mantienen en un estado salvaje permanente, con sus monstruosas formas intactas y siempre listas para aniquilar a los despistados que se topen con ellas. Esto es exactamente lo que ocurre en el Congo, una tierra de extensos parajes naturales y especies silvestres que dejan sin palabras a sus visitantes. En este lugar, desde hace casi un siglo se han reportado diferentes avistamientos y contactos con lo que parecen arañas gigantes. Los exploradores siempre repiten lo mismo. En la selva africana se pasean estas extrañas criaturas arácnidas que nadie ha logrado capturar, aunque lo han intentado muchas veces. Uno de los primeros avistamientos de esos extraños seres ocurrió en 1938, cuando la expedición liderada por el señor Reginald y la señora Margaret Lloyd se adentró al corazón de la selva en búsqueda de extrañas criaturas. El relato de lo que ocurrió en ese entonces lo escribió el criptozoólogo George Eberhardt, quien narra los pasos del grupo por el Congo belga. Aquellos días fueron repletos de un calor insoportable que les derretía las ropas sobre la piel y dejaba sus humores al borde de la agresividad. Cada paso suponía un gran desafío, pero justo en el peor momento encontraron un lugar fresco cubierto de una abundante sombra. En ese espacio decidieron reposar de su ardua marcha. Era grandioso volver a tener un refugio del sol y algunas corrientes de aire fresco. Lamentablemente, la satisfacción les duró muy poco. Reginald se encontraba de espaldas a la abundante y oscura maleza, silbaba como un ave, alegre por el descanso, pero su esposa le gritó horrorizada cuando detectó un violento movimiento a sus espaldas. Al instante, el hombre se apartó del lugar, justo para descubrir que de los arbustos emergía una oscura araña de 5 pies de alto. La criatura era simplemente aterradora, algo nunca visto. Su composición resultaba grotesca, repleta de patas amorfas y 8 ojos que miraban en todas direcciones con una rabia desproporcionada. El grupo se quedó paralizado por un instante, sin saber si debían atacar o simplemente ser aniquilados por aquella monstruosidad. Sin embargo, la bestia decidió por sí misma el resultado de aquel encuentro y desapareció a toda prisa. Este no fue ni de lejos el único encuentro con estas extrañas criaturas. Mucho antes, en 1890, otro informe relata la expedición realizada por el inglés Arthur Sims, un misionero que se encontraba explorando el Congo y Uganda, acompañado de un grupo de 12 hombres. A su alrededor, el misionero se impresionaba de todo lo que alcanzaba a ver. La naturaleza silvestre y violenta crecía por todas partes y lo cubría todo con un manto de animales, insectos, plantas y vegetación. Sin embargo, cuando se encontraba en la periferia del lago Nisa, varios miembros de la expedición quedaron atrapados en una tela de araña gruesa como una soga, dura como el carbón y tejida con finos hilos de plata que le daban un aspecto casi transparente, ideal para confundir y cazar presas. Los hombres, en medio de su vergüenza por no haber detectado la trampa, intentaron cortar la red con sus manos, pero esta no recibió daño alguno. Al instante, las risas del grupo los hicieron sentir todavía más apenados. Esto generó una mayor ansiedad por romper aquellos lazos,
Por eso sacaron un par de navajas para cortar aquel tejido infernal. Pero justo cuando estaban logrando romper los hilos, el grupo enmudeció. Desde ambos costados de las redes descendieron 2 arañas de más de 1 metro de largo. Los hombres perdieron su color, no podían siquiera mover los músculos, estaban prácticamente paralizados. De inmediato, Sims desenvainó su arma, pero antes de lograr espantar a las bestias con un disparo, estas lograron clavar su envenenada mordedura en los pobres desgraciados envueltos entre sus redes. Fue justo en ese momento cuando la expedición cambió por completo. Al instante emprendieron una carrera contra el reloj para atravesar la selva y los extensos terrenos del lugar. Sabían que aquellas enormes criaturas debían ser portadoras de un extraño veneno y no tardaron en comprobarlo. A los pocos minutos, el grupo se vio obligado a cargar con las víctimas, pues éstas comenzaron a sufrir una fuerte fiebre mezclada con un delirio muy marcado. El mortal veneno estaba ingresando en sus organismos y a cada minuto se hacía más difícil ignorar que aquello podía ser fatal. Aunque lo intentaron, el grupo no podía ir más deprisa. Los caminos eran crueles, mucho más cuando se debía cargar a 2 hombres adultos. Sims tuvo una leve esperanza en algún momento, pero rápidamente quedó en el olvido. Llegar hasta el poblado cercano para atender a sus colegas llevaría varias horas y luego de las fiebres, el cuerpo de los hombres comenzó a hincharse, especialmente los brazos y el rostro. Aquello no pintaba nada bien. Al final, bastó menos de 40 minutos para que los hombres perdieran el conocimiento y apenas 1 hora para que sus vidas se extinguieran. Después de estas expediciones, muchas otras llegaron a ampliar la información de estas misteriosas criaturas. Los nativos de aquellas tierras también aportaron información valiosa, como los componentes de aquel letal veneno capaz de asesinar a un hombre en poco tiempo. La tendencia de estos arácnidos a construir sus nidos y telarañas cerca de asentamientos humanos y su preferencia por cazar a sus víctimas en grupos. Sin embargo, a pesar de la amplia documentación y los múltiples encuentros con estos arácnidos, nunca se pudo capturar o fotografiar alguno de estos especímenes. Su misterio todavía sobrevive, no solo para los temerosos turistas, sino para los propios habitantes del país y sus alrededores. Las misteriosas arañas del Congo siguen en la selva, a la espera de sus próximas víctimas, aunque muchos se nieguen a creer en ellas. Si te gustaría seguir descubriendo otras criaturas que solo han sido vistas una vez en la historia, o los monstruos más extraños descubiertos en las fosas de las Marianas, aquí te dejo los videos.